Queremos compartir este mensaje de hoy. Lo titulamos No vivas fuera de tiempo. Amén. Para los que toman nota, no vivas fuera de tiempo. Le pedí a mi esposa que se quede para que me ayude a leer versículos, porque hay algunos para leer. Entonces le digo, por favor, ayúdame a leer algunos versículos. Vamos a leer el primero con el que vamos a empezar este mensaje. Amén. Primera de Crónicas 12:32 dice así: de Isaacar 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer. Bien, para contextualizar un poco este versículo y poder entrar en tema, vamos a explicar un poco, porque leemos un versículo solo y a veces uno dice, ¿de dónde viene esta historia? Bueno, básicamente en este capítulo se da la lista de los guerreros, que es Primera de Crónicas 12, después lo lees. Lo que se da es la lista de los guerreros que se unieron a David para proclamarlo como rey. Hay una lista, vos vas leyendo y en un momento aparece este versículo, que son los que iban a proclamar como rey a David. Y hay ciertas características de estos guerreros. Dice, cuando ustedes lo lean, van a encontrar, por ejemplo, que dice que eran listos para el combate, estaban armados con escudos y lanzas, estaban dispuestos a luchar sin cuartel a favor de David, o sea, estaban dispuestos a dar la vida por David, estos guerreros. Esas son las características. Y en esa gran lista aparecen estos, los que vimos recién, los de Isaacar, que eran, dice el versículo que leímos, hombres expertos en el conocimiento de los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer. Eran hombres expertos en los tiempos y sabían, por lo tanto, lo que Israel tenía que hacer. Miren, muchas veces no alcanzamos cosas porque estamos fuera de tiempo. Como Colapinto, que no alcanzó a dar la vuelta. Estamos fuera de tiempo, no alcanzamos cosas por eso, porque somos ignorantes de los tiempos que vivimos. ¿Nos siguen? No alcanzamos cosas porque estamos fuera de tiempo. Y miren lo que les voy a decir, te vas a frustrar si querés cosechar en tiempos de siembra. Y te vas a frustrar si querés sembrar en tiempos de cosecha. Te vas a frustrar. A David se le unieron guerreros con muchas capacidades, pero también en sus filas había gente experta en los tiempos. Había gente experta en los tiempos. A veces pasa que somos muy fuertes, ¿verdad? Y estamos dispuestos a todo y vamos para adelante y no nos frena nada. Pero ¿qué pasa? No reconocemos el tiempo correcto para actuar. Tenemos mucha fuerza, tenemos mucho ímpetu, muchas ganas, pero no sabemos el tiempo correcto para actuar. La Biblia nos enseña que para cada cosa en la vida hay un tiempo. Hay un tiempo. Hay un tiempo. Para cada cosa en la vida hay un tiempo específico. El tema es que la mayoría de nosotros no logramos entender los tiempos para saber qué hacer. La mayoría de nosotros le ha errado al tiempo correcto, le está errando ahora mismo al tiempo correcto y le errará en el futuro al tiempo correcto, ¿sí? Y cuando hacemos las cosas fuera de tiempo, escuchá esto, o sin entender el tiempo y la temporada en la que estamos viviendo, que estamos atravesando, las posibilidades de fracasar son altísimas. Hay muchas posibilidades de fracasar cuando no entendemos la temporada en la que estamos viviendo. Miren, hay gente que se casa fuera de tiempo. ¿Conocen a alguien? No digan nada, por las dudas. Pero hay gente que se casa fuera de tiempo. Cuando muchos años fuimos pastores de jóvenes y habían chicos o chicas que estaban terminando el secundario y decían, nos vamos a poner de novio, nos vamos a casar. ¿Dónde te vas a casar? Fuera, en el nombre de Jesús. Andá a estudiar,
terminar el secundario, terminar la facultad y después pensar en casarte. Exacto. Fuera de tiempo. Pero estoy enamorada, tu abuela enamorado. Anda a estudiar. Después charlamos. Pero primero trae el boletín y después hablamos. Hay mucha gente que se casa fuera de tiempo. Se ponen, lo que decía recién, de novio o en pareja fuera de tiempo. Renuncian a los trabajos sin entender los tiempos. Ay, me peleé con el jefe, así que renuncio. ¿Y qué va a hacer? No sé, pero Dios me va a bendecir. No, si vos no entendés los tiempos, Dios no te va a bendecir. Pero no lo aguanto más. ¿Y le preguntaste al jefe si te aguanta vos? Porque también es otro tema ese. Porque yo he estado de los dos lados. He sido jefe y he sido empleado. Hay que ver si el jefe te aguanta, porque si no lo aguanto más y le preguntaste al pobre hombre si te aguanta vos. Y hay gente que renuncia fuera de tiempo y se miente con la palabra. Voy a vivir por fe. La palabra dice que por fe. No me chamulles. Estás tomando decisiones fuera de tiempo. Miren, asumen compromisos sin entender los tiempos. ¿Conocen a gente así? Que asume compromiso y después no llega a hacer nada. ¿Por qué? Porque no entendió el tiempo de su vida que está viviendo. Este es un poco más fuerte. Hay gente que hace compras sin entender los tiempos. Y ahora que se viene Navidad, Año Nuevo, esta palabra es para vos. Es para ahora. Es para ahora. Hay gente que se endeuda sin entender los tiempos. Yo conozco un hermano que me decía, esta es la oportunidad, pastor, es la oportunidad, hay que hacerlo ahora, hay que hacerlo ahora. No, ¿qué me importa que sea la oportunidad? Yo tengo que entender los tiempos. Pero es ahora, mirá que si se pasa, que se pase. A mí Dios no me dijo nada. Hay gente así porque, viste que los carteles para venderte están ahí. Dice, ahora estas cuotas no cambian, son en peso, es tu oportunidad. Y vos, ¡ay, mi oportunidad! Y tenés, viste, ahí un compromiso con una deuda que te metiste por no entender los tiempos. Se te agujerearon las zapatillas y no la podés cambiar porque tenés un compromiso ahí que está. Sin entender los tiempos. Hay gente que se mete en líos y después la pregunta es, ¿por qué fallé? Pastor, ¿por qué me va mal? Pastora, necesito una consejería. Saqué un crédito de 37 millones de pesos y no lo puedo pagar. ¿Será que Dios? Y te dice, no, Dios no. ¿Por qué te metiste en un crédito de 37 millones de pesos? ¿Me estás siguiendo? ¿Estás recibiendo? El por qué, la respuesta es simple. Por hacer las cosas fuera de tiempo o en la temporada incorrecta. Fuera de tiempo o la temporada incorrecta. Lo primero que necesitamos, escuchen esto, es rodearnos de personas que entiendan las temporadas para saber qué hacer. Vieron que David se rodeó de un montón de gente valiente, que peleaba, que estaba dispuesta a dar la vida por él, pero también se rodeó de gente que entendía lo que había que hacer. A veces nosotros no sabemos bien qué hacer, ¿verdad? Estamos ahí como medio que no sabemos para dónde salir. Bueno, en esos momentos nos tenemos que rodear de gente que entienda los tiempos. Por ahí en el idioma de la iglesia decimos gente que haya crecido un poco más espiritualmente que nosotros. Nuestros líderes, nuestros pastores, gente que ya haya tomado decisiones, gente que ya haya transitado por estas cosas. Pero también tengan en cuenta esto, no esperen que la otra persona le diga lo que tenga que hacer. Porque a veces nos frustramos en las conversaciones porque creemos que, y decime lo que tengo que hacer. No. Yo te voy a decir la temporada que veo espiritualmente lo que está pasando, después la decisión es tuya. Y la decisión es mía, es nuestra. Pero hay que estar rodeado, en principio, de gente que entiende los tiempos. Y después que nos rodeamos, aprendemos nosotros a entender los tiempos. Amén.
¿Por qué? Y porque vamos creciendo y porque vamos madurando en la fe y entendiendo las cosas espirituales. Eso no viene solo de congregarse una vez por semana. Eso viene de tener una vida espiritual completa, todo el tiempo, que generalmente nos desafía a mucho. Mirá lo que dice estos versículos. Lucas 12, 54 al 56. Luego añadió Jesús dirigiéndose a la multitud: cuando ustedes ven que se levanta una nube en el occidente, enseguida dicen, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen, va a haber calor, y así sucede. Hipócritas, ustedes saben interpretar la apariencia en la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no saben interpretar el tiempo actual? ¿Cómo termina? Déjalo ese último versículo ahí. ¿Cómo termina ese versículo de Jesús? Con una pregunta. Dice, ¿cómo es que no saben interpretar el tiempo actual? Jesús le pregunta a los que lo estaban rodeando, ¿cómo es que no saben interpretar el tiempo actual? Les está diciendo, ustedes entienden las temporadas naturales, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta de todo eso. Pero no pueden interpretar la temporada espiritual que están viviendo. ¿Me siguen? Eso les está diciendo Jesús. Se dan cuenta cuando está llegando la primavera, se dan cuenta cuando llega el otoño, cuando llega el invierno, cuando llega el verano. Se dan cuenta si va a llover, si no va a llover. Pero no se dan cuenta de la temporada espiritual que están viviendo. Y la pastora no lo leyó con énfasis, pero el énfasis del 56 es hipócritas. ¿Te imaginás que vos estás con el pastor? Porque eso es lo que estaba pasando ahí. Estaban con su líder. No, pastor, porque viste que no sabemos lo que está pasando. ¡Hipócritas! No vengo más a esta iglesia yo. me cambio de iglesia. Eso fue lo que le dijo el Señor. Hipócritas, ¿se dan cuenta de todo? Se dan cuenta de todo lo que pasa y no se dan cuenta de los tiempos espirituales que están viviendo, que estamos viviendo. Escuchá esto, la sociedad, o sea, las puertas para afuera, nosotros también que somos parte de la sociedad y aún más la iglesia, necesita entender los tiempos espirituales que estamos viviendo. Necesitamos entender los tiempos espirituales, porque de lo contrario vamos a tomar malas decisiones. Si vos y yo, a partir de hoy, de este mensaje, de este día, los que lo miren por YouTube, no empiezan a entender los tiempos espirituales, el camino a seguir son malas decisiones. No es porque uno sea malo o bueno, es porque no está entendiendo el tiempo espiritual. ¿Me están siguiendo? No les voy a decir hipócrita yo, tranquilo. Es porque no estamos entendiendo los tiempos espirituales. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos para ser expertos en los tiempos espirituales y saber qué hacer? Porque está bien, tenemos que entenderlo. Ahora, ¿cómo hacemos para ser como esos que estaban en el equipo de David, que eran entendidos, que eran expertos en los tiempos y sabían qué hacer? Bueno, tenemos un par de puntos. El número 1, para los que están anotando, reconocer la presencia de Dios. Número 1, reconocer la presencia de Dios. Salmos 34, 18 dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Impresionante, ese es un versículo para pegarlo en la ladera, ¿viste? Amén. Reconocer la presencia de Dios es entender que Él está cerca nuestro siempre. Amén. Todo el tiempo. En tu casa, en el hospital, en el trabajo, en la escuela, en la facultad, en la calle, cuando estás solo, cuando estás rodeado de gente, en medio de lugares dificultosos, en pensamientos tristes, en dificultad, en cualquier lado, en el mejor momento de tu vida, Dios está presente. Cuando uno no reconoce la presencia de Dios en la circunstancia que está viviendo, sea buena o sea mala,
lo más probable es que tomes decisiones fuera de tiempo. Es lo más probable. Por lo tanto, van a ser decisiones equivocadas. Porque hay mucha gente que está... Miren, el diablo tiene dos estrategias. O te levanta mucho, te pone muy arriba para que vos digas, bueno, no necesito a Dios porque tengo todo. Tengo todo. Tengo lo que quiero tener. Tengo un trabajo, tengo una casa, tengo esto, estoy bien con mi familia. Tengo todo lo que quiero tener, estoy ahí, no necesito a Dios. Esa es una estrategia. La otra es pisarte tanto que vos digas, estoy tan mal que Dios se olvidó de mí. Estoy tan mal que seguramente Dios ni me reconoce. Pero nosotros tenemos que reconocer la presencia de Dios para poder tomar buenas decisiones. Escuchad esto, iglesia, nosotros estábamos charlando mientras preparábamos este mensaje y hablábamos de esto, que aprendimos a reconocer la presencia de Dios en un mensaje de WhatsApp. En un mensaje de WhatsApp. Sí, porque un día teníamos un día que no era tan bueno y alguien nos escribió algo y nos preguntó cómo estábamos, o nos mandó un versículo, o nos mandó un audio, nos dijo, hola, ¿cómo estás? Vos sabés que, nada, me acordé de vos y quería mandarte un saludo, decirte que Dios te bendiga, que sigas para adelante, que no bajé los brazos, qué sé yo. Y eso de 15 segundos, reconocí al Señor, dije, este sos vos, ya te conozco. Ahí en un mensaje de WhatsApp reconocimos la presencia del Señor en una llamada, en un abrazo, alguien que te abraza, ¿viste? Hay gente que te abraza y no te suelta. Y yo para los abrazos soy como medio, me abrazan y yo quedo así, ¿viste? Es lo mismo cuando alguien me dice, en mi familia algunos son muy cariñosos. Yo también, pero lo demuestro poco. Y me mandan o me dicen, bueno, te amo, te quiero mucho. Bueno, gracias, le digo yo. Me dice, pero te dijo, Nati me dice, te dijo que te quería. Bueno, gracias, ¿qué le voy a decir? Y yo también, decirle algo. Pero ahí uno también está viendo que Dios está reconociendo la presencia del Señor en ese lugar. Miren, en un recurso que no teníamos y llegó. ¿Qué le ha pasado a eso? Un recurso que vos no tenés, que no tenés. ¿Viste? No es que lo podés conseguir de algún lado. No, no, no. Un recurso que no tenés, que no hay forma que lo consigas. Y alguien te golpea la puerta, o hablas con una persona, o llegás a un lugar y decís, este fue Dios. Este es Dios. ¿Quién puede ser? Este es Dios. Reconocer a Dios es entender eso. Entender que Dios está cerca nuestro siempre. Lo sienta o no lo sienta. ¿Quién ha sentido a Dios esta semana? Sean sinceros. Total no van a salir en la cámara, me ven a mí nada más. ¿Quién sintió a Dios esta semana? 5. El resto considero que no. Bueno, para los dos, Dios estuvo. Para el que lo sintió y el que no lo sintió. El que dijo, ay, yo no sabés, lloré, me caí al piso, temblé, transpiré, no sé todo lo que me pasó, hablé en lengua. Para ese sintió que Dios estuvo. Y otro dice, yo para mí. Bueno, para los dos, Dios estuvo. Lo hayas sentido o no lo hayas sentido, Él estuvo con vos. Y entender esto nos vuelve un poco más entendidos en los tiempos espirituales. Amén. Dios está cerca tuyo. Decía que está al lado. Dios está cerca tuyo. Amén. Con un poco más de fe. Dios está cerca tuyo. Segundo, discernir la voluntad de Dios. Por este versículo es el nombre de nuestra iglesia. Por si alguien le pregunta de dónde sacaron el nombre, ahora van a saber de dónde lo sacamos. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Para entender los tiempos espirituales que estamos viviendo,
Tenemos que vivir bajo los parámetros de Dios y no estar bajo la presión del mundo. Vivir bajo los parámetros de Dios y no bajo la presión que el mundo pone sobre nuestras vidas. La presión del mundo nos lleva a vivir fuera de la voluntad de Dios y por lo tanto a tomar decisiones fuera de tiempo. La presión del mundo, hace esto, hace lo otro, hace aquello. Y Dios te dice, no, yo quiero que vivas de esta forma. Esa presión te lleva a tomar malas decisiones. No se imaginan cuántas personas fallan y se equivocan y se frustran por no discernir la voluntad de Dios para sus vidas. Porque no están teniendo la capacidad de identificar la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Toman malas decisiones. Toman malas decisiones por no discernir la voluntad de Dios. Para ser un experto en los tiempos espirituales, tenemos que ser transformados mediante la renovación del espíritu de nuestra mente. Transformados es ser cambiados, es tener una nueva forma. Esto nos va a llevar a discernir la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Amén. Pero somos transformados cuando estamos cerca de su presencia, cuando estamos cerca de su voluntad, cuando somos iglesia, cuando estamos comprometidos. Ahí somos transformados. Si no, somos transformados para otra cosa. Pero para ser transformados a la voluntad de Dios, tenemos que estar cerca de su presencia. Cuando discierno la voluntad de Dios, empiezo a entender los tiempos. Los empiezo a entender. Antes no los entendía, pero ahora empiezo a entender los tiempos. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Empiezo a ser efectivo. Fallo menos. ¿Me están siguiendo? Empiezo a ser más efectivo. Ya no me equivoco como antes. Mejoré. Ya no me desgasto en vano. Cuando discierno la voluntad de Dios, no solo actúo a tiempo, sino que también lo hago con la fuerza y la dirección correcta. Amén. ¿Por qué hablamos de esto? Porque hay gente poniéndole fuerza, dedicación y esmero a algo que no es de Dios. ¿Va de vuelta? Hay gente poniéndole esfuerzo, esmero, trabajo, voluntad, recursos, tiempo a cosas que Dios no te dijo que le pongas ese esfuerzo, ese esmero, esa preocupación y esos recursos. Entonces, para poder ir en la dirección correcta y poner los recursos en la dirección correcta y desgastarnos en la dirección correcta, necesitamos discernir la presencia de Dios. Discernir la voluntad de Dios nos hace actuar en el momento adecuado. En el momento adecuado. ¿Estamos acá? ¿Está entendiendo? Número 3, vivir en obediencia. Juan 14:15 dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. La obediencia es fundamental para entender espiritualmente los tiempos que estamos viviendo. La obediencia es fundamental. O sea, es el fundamento de mi vida cristiana, la obediencia. Amén. Es el fundamento. Sin obediencia es muy difícil entender el tiempo y entender cómo actuar. La obediencia, escucha esto, no es de a ratos o por momentos. La obediencia tiene que ser parte de nuestra vida espiritual para entender los tiempos. La obediencia tiene que ser constante. Todo el que vive en desobediencia a Dios, escucha esto, todo el que vive en desobediencia a Dios falla. Falla. No importa los talentos que tenga, falla. Pero ¿cómo va a fallar? Falla. Se va a equivocar porque no está siendo obediente a Dios.
Dios le está diciendo hace A y él hace otra cosa. Entonces no importa el talento, el carisma, los dones, la plata, no sé, lo que te imagines que tenga, va a fallar. Va a fallar. Pero el que vive en obediencia, aún sin talentos ostentosos o muy visibles, triunfa. Logra lo que otros no. ¿Viste? ¿Por qué? Porque vive en obediencia. O sea, vos estás pensando, entonces no necesito grandes dones para alcanzar cosas. No. ¿No necesito grandes talentos para alcanzar cosas? No. ¿No necesito salir en la primera página del diario como que soy alguien brillante? No. ¿Qué necesito? Obediencia. Vivir en obediencia. Escuchá esto. Nosotros como iglesia, hemos alcanzado muchas cosas hasta hoy. Casi 8 años, todavía no llegamos a 8 años, pero hemos alcanzado muchas cosas como iglesia. Y hemos bendecido a un montón de personas. A muchísimas personas hemos bendecido nosotros como iglesia. Y lo seguiremos haciendo, ¿eh? Esto va a seguir pasando. Hablábamos con una hermana los otros días y decíamos, ¿cuántas personas en estos 8 años han pasado por la iglesia? Y para no exagerar dijimos 1.500, 1.700 personas, pero puede ser que haya pasado más gente por la iglesia. Así que imagínense a la cantidad de personas que fuimos bendición. ¿Cuántas personas vinieron a compartir tu pincha, a llevarse una prenda? ¿Cuántas personas recibieron cajas de Navidad que llevamos? ¿Cuántos niños recibieron útiles que llevamos? ¿A cuántas personas fuimos de bendición? Llevamos alimentos a comedores, llevamos ropas a comedores, confeccionamos barbijos, sembramos guantes, alcohol en gel. ¿Por cuántos oramos? ¿En cuántos velorios estuvimos? ¿A cuántos visitamos en el hospital? Digo nosotros, pero ustedes también. La iglesia. Amén. ¿Con cuántos nos sentamos a llorar que nos contaban algo que le estaba pasando y terminamos llorando juntos? ¿Con cuántos nos reímos porque algo le salió bien? Porque Dios lo bendijo. Con un montón. Como iglesia hemos alcanzado muchas cosas. Y muchas veces me han preguntado, ¿cómo lo hicieron? Gente que se acerca, pastor, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo hicieron esto? Claro, porque me miran a mí. Me hacen así. Y este pibe no puede alcanzar muchas cosas. Hay algo raro ahí. ¿Cómo hacen ustedes? Una vez, bueno, esto no lo edite, déjalo. Una vez estábamos parados acá en la puerta con Nati y pasan 2 viejitos caminando, no sé del bar, no sé dónde serían. Y se paran y se ponen a mirar. Nosotros estábamos a un costado. Y dice, ¿viste esto? Sí, dice, estaba destrozado. Pero los que vinieron dicen que son una iglesia de Buenos Aires. Ah, estamos nosotros, sí, mirábamos. Porque ellos sabían la historia nuestra, nosotros, pero algo que nosotros no sabíamos. Sí, tienen negocio por todos lados. Ah, yo lo miraba. Yo la miraba y decía, ¿dónde tienen negocio? ¿Tienen negocio por todos lados? No, sí, son millonarios. Pues imagínate para arreglar todo esto. Mirá, yo está hablando de mí. No, y sí, y lo solventan gente, no sabés, toda adinerada, estaban hablando de ustedes. Toda gente rica viene acá y dice. Y nosotros mirando, escuchando eso que estaban hablando, supuestamente de nosotros. Claro, te preguntan, ¿cómo hiciste? Te miran las zapatillas, tenías zapatillas sucias, hermano, la remera arrugada. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? Y nuestra respuesta siempre es la misma. No sé. No sé. No sé porque no soy bueno para hacer negocio. Me cuesta hablar, me trabo, me pongo nervioso, no soy muy sociable, no demuestro mucho cariño. O sea, no tengo muchas cualidades yo. O sea, no sé cómo. No sé cómo. Nunca voy a poder escribir un libro, ¿viste? Titulado 10 pasos para bendecir a la gente.
Yo jamás voy a escribir ese libro porque no sé cómo lo hicimos, no sé cómo se hace, pero sí podemos hablar como iglesia y sí podemos escribir algo sobre la obediencia. Siempre fuimos obedientes a la voz de Dios. Siempre fuimos obedientes a la voz de Dios. Aunque les haya pesado a muchos, siempre fuimos obedientes a la voz de Dios. Y aunque les pese en el futuro a otros, vamos a seguir siendo obedientes a la voz de Dios. Amén. Porque esa es la dirección que necesitamos. Seguiremos siendo obedientes a la voz de Dios. Porque no se imaginan, bueno, algunos saben, pero la cantidad de gente que vino con ideas cuando nosotros abrimos este lugar, alguien se debe acordar, pero todos tenían una idea, todos sabían cómo hacer las cosas, todos sabían que todo. ¿Dónde te congregás? Mi pregunta fatal. ¿Quién es tu pastor? No, yo no tengo pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Andá, hermano, andá tranquilo. Guitarristas. No. Pero nosotros obedientes. Un día estábamos, hoy voy a contar anécdota. Un día estábamos trabajando acá, había madera. Teníamos que inaugurábamos un 1 de diciembre, todos corriendo, pintando, limpiando, hombres, mujeres, todo el que pasaba por la vereda lo metíamos, le dábamos una escoba para que limpiara. Estábamos todos haciendo un montón de cosas. Y viene uno, yo estaba como los demás, con mugre hasta acá que no te reconocía de la mugre a 1 metro, ¿viste? Tenía que hablar para que el otro sepa que era vos. Todos trabajando y viene uno muy pinchadito, camisita. Me dice, pastor, tenemos que hacer una campaña porque no sé qué, me empezó a decir. Y yo estaba con una escoba y un martillo. Yo pensaba, ¿le doy con la escoba o con el martillo? ¿No entendiste el tiempo? Vos querés hacer campaña, andá a hacer campaña. El tiempo de la iglesia en ese momento era trabajar acá, abrir las puertas para que la gente venga, los necesitados vengan. Estaban en la puerta, la golpeaban, querían entrar. Y con otra cosa, eso no entender los tiempos. Si tu líder, si tu pastor, si el Señor te habló y te dio una dirección, no escuché la oferta de los demás. Hacé lo que Dios te dijo que hagas. Es seguir la voluntad de Dios, es ser obedientes a la voz de Dios. ¿Saben por qué? Porque la obediencia nos mantiene en el tiempo correcto de Dios para nuestras vidas. Amén. ¿Querés entrar en el tiempo correcto de Dios para tu vida? Sé obediente. Amén. ¿Es fácil? No, pero se puede. Y una vez que uno aprende el resultado de la obediencia, empieza a disfrutar porque dice, esto es lo que yo necesitaba. Esto es lo que yo necesitaba que pasara. Claro, ahora empezó a pasar. ¿Cuándo? Y cuando sos obediente. Cuando escuchás la voz de Dios y la seguís. ¿Amén? Amén. Último punto. Léelo, por favor. Proverbios 3:5. El punto. Número 4, esperar la dirección de Dios. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Bien. ¿Qué tenemos que hacer para actuar en el tiempo correcto? ¿Qué tenemos que hacer? Confiar y esperar en Dios. Amén. Confiar y esperar en Dios. Que Él te direccione, que Él te guíe, que Él te abra una puerta. Eso es lo que tenés que hacer. Otra vez lo mismo, muchos fallan porque no esperan la dirección de Dios. No esperan, se mandan. Algunos se apuran porque piensan que ya es el tiempo, que hay que hacer ahora. Lo que te decía hoy, ¿viste? Una oportunidad, llame ya, es solo por hoy, se termina la oferta, no sé qué. Entonces hay gente desesperada tomando decisiones fuera de tiempo. Quiero decirte algo. Espera en Dios. Él siempre llega a tiempo. Mirá lo que está al lado de decirle, siempre llega a tiempo. Espera en Dios. No te apures. Él siempre llega a tiempo. A nosotros nos parece que no va a llegar, ¿viste?
Nosotros decimos, no, es, Señor, que no va a llegar. Y llega. Y si nos ponemos a hablar entre todos nosotros, todos tenemos para contar una historia donde sabíamos que, o pensábamos que no iba a llegar. ¿Y qué pasó? Y llegó. Y llegó el Señor a nuestra vida, actuó, nos abrió una puerta, nos bendijo. Algo pasó. Quiero que escuches esto. Entender los tiempos que estamos viviendo es achicar el margen de error. Es reducir el margen de error. Cuando uno no conoce los tiempos, le erra así. Imagínate, ¿no? Le erra todo. Pero cuando uno empieza a conocer los tiempos, empieza a achicar el margen de error. Cada vez erra menos. Cada vez erra menos, cada vez se equivoca menos. Miren, la sabiduría no viene solo con los años. ¿Viste? Porque algunos por ahí pensamos o piensan que la sabiduría viene una vez que ya te salen canas. O si te tiene canas, bueno, es alguien que tiene sabiduría. O porque ha vivido tantos años. No, la sabiduría viene de esperar en Dios. De escuchar la voz de Dios. Porque hay muchos que peinan cana que no escuché nada de lo que digan porque... Pero si es alguien que ha sabido esperar en Dios, sí. Si es alguien que ha sabido esperar y vos lo has visto esperar y te ha contado y entendés que ha esperado en Dios. Es gente que ha encontrado el secreto. Ha comenzado a entender el tiempo espiritual de Dios para su vida. Miren, reducimos fallas en nuestras familias cuando esperamos en Dios. Nos equivocamos menos en la familia, en nuestras relaciones, con nuestros sueños, en nuestro llamado, en nuestro ministerio. Empezamos a entender cómo y cuándo actuar. No actuamos en cualquier momento, sabemos cuándo, cómo. Porque estamos esperando en Dios y estamos entendiendo los tiempos espirituales. Mira, ya vamos terminando con esto. Muchas de las cosas que te pasaron en la vida, escucha esto, muchas de las cosas que te pasaron en la vida seguramente fueron por tomar decisiones en tiempos incorrectos o fuera de tiempo. Si vos te pones a pensar y recordás tus malas decisiones, o si nosotros nos ponemos a pensar y recordamos nuestras malas decisiones, es porque hicimos algo fuera de tiempo, ¿verdad? En lo natural nomás, en lo natural. Hicimos algo fuera de lugar. Hablamos lo que no teníamos que hablar. Actuamos como no teníamos que actuar. Estuvimos en lugares donde no teníamos que estar. Nos aceleramos, nos frenamos, pero nos equivocamos. Tomamos decisiones incorrectas. Hoy es el día, entendemos esto, hoy es el día para que reconozcamos la presencia de Dios. Hoy es el día para que podamos reconocer la presencia de Dios, para discernir su voluntad en nosotros, para vivir en obediencia y esperar su dirección. No sé cómo está tu vida hoy, no sé cómo llegaste, no sé en qué temporada estás, no sé si estás metiendo la pata allá por deporte, una atrás de la otra. No sé si estás en un tiempito de descanso, ya hace rato que no meto la pata, vengo bastante bien. Pero además de la fuerza, además de la valentía, además de la constancia, además de todo eso que le estás poniendo a tu vida para seguir adelante, para avanzar, para no bajar los brazos, necesitas entender los tiempos. Amén. Necesitas entender el tiempo que estás viviendo ahora. ¿Sabes para qué? Para que mejores, para que puedas escuchar la voz de Dios, para que digas, Señor, hasta acá yo no entendí nada de lo que vos querías para mí, pero ahora sí. Voy a abrir mis ojos espirituales, voy a abrir mi corazón. Yo quiero que me hables, no quiero meter más la pata, no quiero estar fuera de tiempo, no quiero vivir fuera de tiempo, no quiero estar en otros caminos, quiero hacer tu voluntad. ¿Quién está dispuesto a orar hacia el Señor? Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes entonces.